Listo. Buenas noches. Vamos a presentar la fase 1 del proyecto de auditoría en sistemas. Los integrantes del equipo son los siguientes: Hans de Jesús Canales Benavides, Héctor Adolfo Cadenas Marroquí, Catherine Berenice Comayagua Guillén, Mauricio José Hernández Rodríguez, Diego Enrique Eizábal Mendoza. Como introducción, podemos decir que una auditoría es un proceso a la que todas las empresas deberían aplicar, que se ocupa básicamente para definir cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y de qué forma se puede optimizar las tareas y los procesos para llevar de mejor forma a la empresa. Para continuar, yo le daré un marco de referencia sobre la empresa a la cual nosotros hemos seleccionado para darles una recomendación de una auditoría. La empresa, para ponerles en contexto, quiero que sepan qué es el polígrafo. Pues el polígrafo es un instrumento científico de alta precisión de un 90%, porque este se basa en reacciones fisiológicas del cuerpo. Está conectado a un computador, el cual ve los resultados cardíacos de nuestro cuerpo, tanto fisiológicos, y se tiene una vista previa de todas las reacciones a preguntas específicas que se dan de las empresas o a casos específicos como a robos y así, etcétera. Esto lo realiza un fisiólogo forense o poligrafista, que esté certificado. Para ponerles en contexto, en El Salvador, esto lo realizan en su mayoría de empresas para tener un mejor panorama de las personas que se van a emplear en las empresas. ¿Por qué seleccionamos esta empresa? Ya que esta clase de empresas manejan una gran cantidad de datos personales, porque las empresas poligrafistas necesitan saber tanto dónde viven, antecedentes penales, si tienen tatuajes, y toda esta clase de datos son muy delicados. Así que nosotros decidimos recomendarles una auditoría para que ellos vean cómo están para poder resguardar toda aquella información importante de sus clientes. Pues se las presento. La empresa a la cual hemos seleccionado se llama RR Outsource. Es un servicio de comercio centroamericanos. Estos son los datos generales de dicha empresa. El contacto directo que tenemos con esa empresa es la licenciada Lilian de Ruiz, el cual ella es muy cercana a uno de nosotros y pues nos dio la facilidad de pues recomendarle de que nos va a dar cierta información para poder saber a grosso modo lo que ellos se trabajan, cuál es la información que ellos reciben y así. Hola, buenas noches. Hoy les voy a comentar acerca de los objetivos que hemos planteado sobre esta auditoría. Las auditorías, ¿verdad?, nos ayudan a que en la empresa podamos hacer una evaluación de forma regulatoria para poder verificar el correcto desempeño de todas las actividades que se realizan. A través de las auditorías es posible que nosotros obtengamos información sobre anomalías o situaciones que podrían implicar un riesgo para la empresa. Como grupo consideramos que es esencial identificar estos posibles riesgos dentro de la empresa para poder actuar a tiempo. Hemos también planteado una serie de objetivos que vamos a cumplir a lo largo de este proyecto, de lo cual hemos desglosado 3 objetivos, un objetivo general y 2 específicos. Nuestro objetivo general es verificar la integridad de los procesos y de la información que maneja la empresa en sus actividades del día a día.
Este objetivo general abarca en sí la totalidad de las actividades que realiza la empresa en cada uno de sus procesos, al momento propio, ¿verdad?, de hacer la prueba de polígrafo, al momento de registrar un nuevo participante, al momento de brindar los resultados, verificar la integridad de toda esa información. Además, hemos desglosado dos objetivos específicos que nos van a ayudar a revisar áreas generales de la empresa y poder dar mejores resultados. El objetivo específico número 1 es determinar las posibles áreas vulnerables que tenga la empresa en sus procesos y en el manejo de la información. Dentro de la auditoría vamos a poder identificar aquellas partes de la empresa o aquellas partes en el flujo del proceso que representan un riesgo y de esa manera vamos a tener un mejor panorama para brindar áreas de mejora. El otro objetivo específico que hemos definido es corroborar y analizar la asignación de roles para el manejo de información dentro de la empresa. De esta manera, planeamos conocer las actividades que cada empleado desempeña en la empresa y cómo se ve relacionado con las áreas que representan un riesgo para la misma. Estos objetivos que hemos planteado, ¿verdad?, van de la mano uno con otro para poder tener un resultado integral. Ahora, con el alcance de la auditoría, nosotros como grupo de investigación planteamos en determinar que la integridad de la información que se maneja en la empresa, pues no tenga ningún tipo de falla, ningún tipo de error al momento de que se ingrese en el sistema. Es importante mencionar que ya que hemos planteado una auditoría general de la empresa, nuestro alcance será amplio, ya que vamos a trabajar a profundidad para garantizar que la información obtenida pueda respaldarse con cada una de las áreas de estudio. Esto quiere decir de que nosotros al auditar toda la empresa y cada uno de sus procesos, vamos a recopilar mucha información sobre cada proceso que vamos a auditar y de esta manera vamos a poder dar mejores resultados y una respuesta favorable hacia las áreas que puedan presentar algún riesgo en la empresa. Por mencionar algunos aspectos en específicos del alcance de la auditoría que estamos impulsando, hemos definido que vamos a buscar ayudar y asegurar que las políticas, los programas y los procedimientos que la empresa ha creado se cumplan. Otro de los aspectos específicos es que vamos a asegurar que la información sea utilizada de manera responsable, debido a que se tiene información sensible sobre las personas y los participantes, ¿verdad? Igualmente vamos a evaluar la eficacia y la calidad sobre la ejecución de las actividades asignadas, esto para verificar de que los procesos que se tiene dentro de la empresa estén a la vanguardia y puedan, ¿verdad?, mantener estándares de calidad. Igualmente vamos a revisar la asignación correcta de roles dentro de la empresa, que esto pues va de la mano con uno de los objetivos que hemos planteado para poder verificar que cada una de las personas que tienen el trabajo dentro de esta empresa, pues sus actividades estén bien definidas y su rol dentro de la empresa también esté bien comprendido y hecho de buena forma. Bueno, yo les estaría hablando acerca del origen de la auditoría y el porqué de nuestra elección. Bueno, como sabemos, hoy en día estamos rodeados de información que se está moviendo constantemente de un lado a otro. Las empresas cuentan con una cantidad casi que infinita de información, ya que pues siempre hay nueva entrada y nueva salida de información. Y bueno, la demanda es cada vez mayor, cada vez los sistemas pues están creciendo más, la tecnología se incluye y se adapta cada vez más en nuestra vida, en nuestros trabajos, en las empresas. Y por esto mismo, la auditoría de sistemas es un aspecto clave, ya que pues, se necesita que los sistemas sean seguros, sean confiables y que puedan funcionar de la mejor manera posible. Nuestra motivación para la auditoría de la empresa R&R Outsource está fundamentada principalmente en que, además de que esta empresa maneja una cantidad considerable de información, jamás ha realizado una auditoría anteriormente. Nosotros vimos esto como una buena oportunidad para colaborar con la empresa al verificar nosotros los diferentes aspectos que abarca la auditoría y de esta manera pues poder proponer soluciones a las deficiencias que podamos encontrar y también introducir a la empresa lo que viene siendo el concepto de la auditoría de sistemas para que también pues ellos puedan seguirla empleando en un futuro. Buenas noches. Hoy les seguiré hablando sobre el área de auditar. El objetivo es auditar las áreas de sistema, toda aquella área que maneje
datos, como son las pruebas, toda aquella documentación importante que cuenta la empresa. Y así es como hemos evaluado algunos aspectos para la auditoría, principalmente 4, lo que son la evaluación de los diferentes sistemas de obtención de las pruebas hechas a los clientes, ya que son datos muy delicados, porque se trata de información muy personal de personas, pues se planea hacer una auditoría del área donde es ingresado toda esta documentación y cómo fluye. Y así es como entra el segundo aspecto, que es cuál es el procedimiento para crear el archivo, si se programa, cuál es el control, cuáles las políticas que ellos tienen y si las siguen. Como siguiente aspecto sería la evaluación de la opinión de los usuarios de los diferentes sistemas. A los usuarios nos referimos a los empleados, ya que es una empresa no muy grande, cuenta con pocos empleados, se planea que es mucho más fácil hacer una pequeña entrevista con los empleados para saber un poco más la opinión de ellos, qué opinan y así. Y como cuarto aspecto sería la evaluación de los recursos tecnológicos. Como toda auditoría y como es una empresa chiquita, pues también sería necesario evaluar los recursos tecnológicos que ellos cuentan, tanto los que son los humanos como los equipos de computadora, que me mencionaban que tenían 3 computadoras. Así que hay que ver en qué condiciones están, si tienen las actualizaciones, antivirus, hay cualquier tipo de malware que pueda estar en las computadoras. Y así pasamos al siguiente. ¿Cuáles son los rubros en la auditoría que se planean? Pues para ser más específicos, el procedimiento de cómo el empleado, obtiene la información del sistema de poligrafía. Para las pruebas poligráficas, pues, para ponerlos en contexto, se conecta a una máquina y se le hacen ciertas preguntas. Sería de ver en qué condición está la maquinaria, si se siguen los protocolos, si no hay algún, si, digamos, la prueba sale no veraz, si hay alguna manera de comprobarlo y no se puede cambiar de alguna manera, porque quieras o no, es información delicada y no se puede estar editando, manipularla por alguien. Siguiente, la forma en que se manipula la información para ser procesada y guardada. Como son datos tan importantes, no es necesario que se tenga un protocolo y ver quiénes son las personas que manipulan toda esa información y cómo la utilizan. Porque, digamos, esa información, por decirlo así, es documentada en un Word, esa se puede editar. O si los empleados pueden acceder con USB, llevarse el trabajo a la casa, todo eso se tiene que revisar. Siguiente sería la evaluación del procedimiento de los usuarios que debe tener acceso, las carpetas, unidades, discos donde se guarda la información. Claro, sería revisar las personas que tienen acceso a toda esa información, ya que es muy importante porque no hay información que pueda tener acceso todos los empleados, sino que tanto la poligrafista, la secretaria tienen roles diferentes y no todos pueden estar viendo toda esa información tan delicada. Y así, la evaluación de cómo, cuándo y con quién compartir la información. Como estas pruebas son solicitadas por una empresa, estas tienen una comunicación cliente-cliente. Se solicita, se hace la prueba y se envían los resultados. Se tiene que garantizar que esta es vista por la persona específica y todo eso tiene que tener, la verdad que todo eso tiene que tener un protocolo, porque no la puede ver cualquier persona la información, porque puede ser manipulada de cierta manera y así. Habiendo dicho eso, nosotros hemos
registrado algunos de los riesgos que podría pasar, que podrían tener la empresa de no tener un control adecuado para con la información que ellos generan diariamente, porque diariamente me contaba la señorita que son entre 20, 30 pruebas diarias. Así que es mucha información, la verdad que se da. Así que, dado a eso, siempre hay riesgos. Uno de los riesgos sería la extracción, modificación y destrucción de información, ya que si se pierde dicha información, primero se tiene que generar otra vez la prueba poligráfica, se tiene que volver a tomar fotografía porque se toma una fotografía y depende qué información se haya extraído, puede ser ocupada para bien o para mal, en peor de los casos, poniéndolo en lo peor de los casos, sería muy alta el riesgo y probabilidad de impacto para la empresa, porque perderían ellos y perdería a la persona, perdería a la persona que se le está realizando la prueba. Uso inadecuado de información, como son datos muy delicados, hay personas que pues pueden ocupar esa información en contra, ocupar de dónde viven, toda esa información. Así que es una probabilidad de riesgo e impacto tanto para la empresa y para el cliente que se le realiza. Ataques de virus por medio de correos electrónicos, pues eso también es un riesgo porque me contaban que esa información es transmitida por correo y quieras o no, el correo puede ser tanto seguro como muy malo porque fluye la información, pero depende de cómo se ha escrito eso, pues es difícil o fácil de detectar un virus. Y si el virus ataca la memoria, se van todos los archivos y no queda registro de todo ello. Fuga de información, como lo comentaba, que es un riesgo medio alto que pueda pasar, pues solo existe la posibilidad que de los clientes, del personal, pero el impacto sería muy grande. Inadecuados controles de acceso a sistemas, pues eso sería una probabilidad de baja a media en impacto para con la empresa, porque quieres o no, todos los accesos a sistemas, como son tan poquitos trabajando, el control debe ser un poquito más minucioso y por ser la empresa que es, pues deberían de controlarlo un poco más. Pérdida de información, como lo comentaba, es de baja a alta, así que sería una pérdida muy, muy devastadora para la empresa, tanto para ellos como con sus clientes de las empresas grandes. Y como final, sin control de personal o acceso a las computadoras. Como yo les comentaba que son tan pocos empleados, pues el riesgo tiende a ser a medio o a bajo impacto, ya que la información, en teoría, debería de quedar entre esas personas fundamentadas a ley, que no van a compartir la información, porque cada quien se encarga lo suyo y pues no comparte la información. Y como último, algunos de los elementos de seguridad a considerar como primera instancia, al ver los sistemas, las computadoras, sería ver sistemas actualizados de anti-malware, como el antivirus, si cuentan, porque como todos sabemos hay que tener 1 o 2 antivirus por cualquier cosa, con procesos complementos legales, como son documentos tan importantes como es la información. Esto tiene que cumplir ciertas leyes, porque si hay una fuga de información de un cliente, pues pueden demandar a la empresa, todo eso tiene que estar en regla. Y si la poligrafista es certificada y no solo han comprado una máquina y lo han hecho, han realizado la empresa. Políticas de prevención de fraude y fuga de información. Vamos a ver qué tan veraz es todo lo que ellos trabajan. Sistemas de actualizaciones, como son los Windows, si el sistema que ocupan
es, no de hace años, sino que hace y cómo les repercutiría a ellos al no actualizarse. Documentación de negocios legalmente, como es una empresa que trabaja a ley, con ley, ellos declaran a Hacienda y pues todo eso tiene que estar, toda esa documentación tiene que estar al día. Y así todo, es como los puntos en los cuales nosotros iniciaremos para considerar con la seguridad de la empresa. Yo les voy de la herramienta que vamos a ocupar para recabar la información de la auditoría. La herramienta que decidimos ocupar es el cuestionario. Pero primero les voy a hablar qué es un cuestionario. Un cuestionario básicamente son un conjunto de preguntas redactadas de forma coherente y ordenadas, y dependiendo de la planificación que se tenga y se quiera para este cuestionario, pueden ser estructuradas y secuenciales. El fin del cuestionario es recabar la información, toda la información necesaria que se necesita. La razón por la que hemos elegido el cuestionario es que a la hora de recabar información, de analizar la información y principalmente para aplicar la herramienta es muy fácil y tiene una flexibilidad bastante grande a la hora de aplicación, porque se puede hacer por varios medios, ya sea por una videollamada presencial hasta por teléfono. Ahora, les voy a hablar las ventajas y desventajas del cuestionario. Las ventajas principales serían que la mayoría de los cuestionarios pueden responderse básicamente, rápidamente, permite el anonimato, las respuestas las respuestas de algunas preguntas se pueden tabular y, por ejemplo, ponerse en gráficas, y es relativamente barato pasar un cuestionario. Las desventajas más importantes serían que el número de encuestados no suele ser tan alto. No hay una garantía que las respuestas sean 100% verdaderas. No hay forma de, ¿cómo se dice? No hay una oportunidad que se pueda mejorar en el momento las preguntas, entre otras cosas. Bueno, al tener la herramienta que vamos a estar empleando, podemos pasar al software que vamos a utilizar para ella. En este caso sería lo que estaríamos ocupando sería el cuestionario para la recopilación de información. Y bueno, como software para la recopilación de los datos de las encuestas, estaríamos utilizando Google Forms. Este es un software de administración de encuestas y que es parte del conjunto de Google Docs Editors basado en la web que ofrece Google. Los formularios de Google solo están disponibles como una aplicación web, que esta es precisamente la manera en la que lo vamos a utilizar. Esta aplicación web permite a los usuarios crear y editar encuestas en línea, permite colaborar con otros usuarios en tiempo real a través de Internet, y también la información que nosotros vayamos recopilando se puede ingresar automáticamente
en una hoja de cálculo para de esta manera facilitar, digamos, el análisis o la interpretación de los datos, así como también nos facilitaría si los queremos representar gráficamente, como por ejemplo podría ser un diagramas o gráficos. Por estas características y su fácil uso y acceso, este sería nuestro software de elección. Muchas gracias por su atención.